a todos y a todas, esperando que logren incorporarse a este encuentro síncrono, que es de 1 hora. La vez pasada, Balmore me señaló de que me había pasado un poquito, sin embargo, el encuentro fue bastante provechoso, tomando en consideración de que muchos de ustedes no han logrado incluirse, ¿verdad? O estar aquí presente en este encuentro síncrono. Es importante para mí que luego ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir, pero sobre todo también los invito a que entren al aula. Ya el aula ayer fue llenada completa, tienen material actualizado que les va a servir no solamente para el trabajo final, que es el evaluado, sino que ya existe un trabajo formativo sobre un caso donde vamos a evaluar a lo largo de la semana a los fines de tener ese encuentro no síncrono a través de nuestra aula virtual. Pues bienvenido a lo que constituye la segunda parte de este tema genérico que tiene que ver con la criminología y la criminalística. Y hablo de un tema genérico por cuanto el mismo va a servir de base y de fundamento para poder desarrollar lo que tiene que ver con la investigación criminal, cómo se investiga en un proceso penal y luego verificar, precisar, inferir y permear de qué manera esa investigación criminal guarda relación directa con la detención o las aprehensiones conforme al ordenamiento jurídico, tanto venezolano como al ordenamiento jurídico extranjero. Visualizaron cuál era el contenido. Fíjense que el contenido guarda relación con una matriz y esa matriz tiene que ver con la criminología, donde en el aspecto general, en nuestro primer encuentro, analizamos lo que era la criminología con sus antecedentes, todo lo que tuviera que ver la metodología con la criminalística para comenzar a desarrollar el tema de la criminalística, porque si no entendemos ambos conceptos de qué manera pudieran relacionarse, mal pudiéramos llegar a la unidad de la investigación criminal en cuanto a esa escena del crimen, junto con las características de el contexto o la relación criminológica, criminalística, que es lo que ustedes están visualizando y analizando a través de la película, para luego visualizar, aprender, determinar las detenciones policiales en cuanto al contexto de sus referentes y el marco normativo. Eso nos permite entonces generar ya en un primer encuentro lo que nosotros tenemos que ver con esa criminología que vimos que tiene que ver con el enfoque de acuerdo a cualquier concepto que ustedes puedan tener o al aspecto teórico como una disciplina, para muchos como una ciencia que estudia la conducta de la persona que comete el hecho delictivo. Vamos a llamarlo criminal o agresor. Sin embargo, la criminología en los actuales momentos, y desde siempre pudiéramos señalarlo de una manera categórica, queda corto si no lo utilizamos, no lo aplicamos con la criminalística. Sin embargo, la criminalística es considerada como una disciplina para muchos autores. Recuérdense que ustedes están a un nivel doctoral y al estar ustedes a un nivel doctoral, a ustedes se les permite y están obligados a comenzar a tener una postura epistémica que les permita a ustedes abordar cualquier tipo de objeto de estudio, de investigación, en un aspecto ontológico, pero que luego les permita tener una coherencia paradigmática para ustedes poder abordar, permear el contexto de esos ejes transversales. De igual manera sucede con esta asignatura, una asignatura que es sumamente importante, cualquiera que sea el tema que ustedes vayan a desarrollar, pero que tienen que enfocarlo, y así se les pide en su trabajo, bajo el contexto del desarrollo ontoepistémico, que es primordial a nivel del concepto doctoral. ¿Por qué les llego a eso? Porque la clase que les estamos dictando va mucho más allá de repetir características propias que establece los libros de manera categórica de lo que es la criminología o lo que es la criminalística, que estamos haciendo un abordaje ontoepistémico. Por eso señalamos que esa criminalística es considerada como una disciplina propia de las ciencias penales y que realmente, propiamente, para todos, ya es una premisa reconocida por la comunidad científica, está reconocida como que su objeto va a ser el propio crimen. Es decir, que se va a basar en preguntas categóricas. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y a qué se debe ese concepto? Por eso es que la asignatura que ustedes están viendo se la casan con la criminología. Porque ¿de qué me sirve saber cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y a quién se debe? Si no sabemos el por qué, a quién se debe la comisión de ese hecho punible lo llegó a cometer.
De allí que cuando nosotros hablamos de ese contexto de la criminología, pues entendemos de una manera categórica que esta disciplina ha sido considerada por un conjunto inorgánico de conocimiento. Es decir, que al igual que la criminología, no se basta por sí sola. La criminología, llegamos en la conclusión, en la clase pasada, que tenía relación con la psicología, con la victimología, con la antropología, con la sociología y otras ciencias afines. Igual va a suceder con la criminalística. Por eso que se le considera como un universo indeterminado. Sin embargo, hoy en día está considerada ya de manera categórica que tiene un carácter científico y que es una ciencia y que está reconocida como auxiliar en la justicia penal. De allí ven ustedes la importancia como el instituto organiza esta unidad programática por competencia, pero también basada en un objetivo específico, la criminología, la criminalística, para luego abordar la investigación y para luego abordar las detenciones. Lo antes descrito nos permite señalar de esa manera enfática que la verdad que nosotros conocemos en cualquier proceso penal tiene que ver de alguna u otra manera el por qué y el para qué, pero sobre todo en qué momento se comete o se realiza o se ejecuta un hecho punible. De allí que el saber criminológico y la unión con los indicios nos permite a nosotros poder obtener la verdad. Primera conclusión con respecto a lo que acabamos de hablar, tiene que ver que la criminología y la criminalística están casadas con la verdad procesal. Y esa verdad procesal nosotros tenemos que ajustarla, que sea la más cercana a la verdad verdadera. De allí es que luego nosotros la vamos a desarrollar junto con lo que tiene que ver directamente con la figura del contexto de la investigación criminal. Fíjense ustedes, yo podré disimular que te creo, pero recuerda que soy criminalista. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo saber la versión de tus hechos. Ustedes le podrán decir a sus clientes, cualquiera que sea el contexto o el rol que ustedes estén ejecutando, como fiscales, a las víctimas, como imputados cuando les escuchan, como defensores públicos a sus defendidos, como jueces cuando están escuchando a los sujetos procesales. Pero cuando yo digo soy criminalista, significa que yo determino el contexto científico, la veracidad de ellos. De allí que la información parte propiamente de la investigación criminal, donde el cuerpo del delito, cualquiera que sea el tipo delictivo que nos estemos enfrentando, pues guarda directa relación con ese contexto. Por eso quiero que se queden con esa imagen. Podré disimular que te creo, pero recuerda, soy criminalista. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es la importancia en esta figura de ese encuentro. Bienvenido, Valmore. Gracias por ingresar a este encuentro. Cuando nosotros hablamos de la figura de esa criminalística, que nosotros ya habíamos desarrollado con la figura de la criminalística, partimos del contexto de algo que ustedes nunca pueden obviar, que tiene que ver con investigación. Y esa investigación tiene que ver con averiguar y con esas preguntas que para ustedes siempre van a ser clave. ¿Qué sucedió? Que ya lo vamos a verificar. ¿Cómo sucedió? ¿Quién fue el sujeto que lo realizó? ¿Con qué objeto lo produjo? ¿Y qué evidencia existe al respecto? Cualquiera que sea la escena del crimen, llámese que estamos hablando de un contexto de un hecho punible, de un femicidio, llámese que estemos hablando del delito de una estafa, llámese que estemos hablando del delito de legitimación de capitales, llámese de que estemos hablando del delito de corrupción agravada, llámese que estemos hablando del delito de terrorismo. Fíjense que son tipos penales distintos. Todos van a necesitar siempre preguntar qué sucedió. Cuando yo me pregunto qué sucedió, ¿cuáles son los hechos? Recuérdense que los hechos en una investigación penal no está relacionada con la opinión ni del fiscal ni del defensor, sino que tiene que ver con los hechos reales que puedan llegar a ser subsumidos en una norma penal, porque la criminalística y la criminología reconocida ya como ciencia, como objeto, como método, pues sencillamente se vale no de opiniones, sino de hechos que puedan ser verificados. En ese orden, cuando yo pregunto qué sucedió con esos hechos, me pregunto cómo sucedió. Y cómo sucedió tiene que ver en esa cronología de hechos que guardan relación, si fue en la noche, fue en la mañana, si estaba oscuro, si había llovido, si estaba bajo el contexto de un lugar con luz, si era sin luz, si habían carros, si era un lugar habitado o no habitado. ¿Qué persona lo ejecutó? Una persona, el familiar, el hermano, el padre, el esposo, o guarda relación con un funcionario público o alguien que tuvo relación con la función pública, o es cualquier empresario que pareciera llenar requisitos de un delito de cuello blanco,
o es la persona, ¿verdad?, que ustedes menos se imaginan que pudiera ser alguien, un estudiante que se encuentra protestando por algo. Ese contexto de quién es el sujeto, pues sencillamente me permite señalar con qué objeto lo ejecutó. Si estamos hablando de un femicidio, fue con un arma de fuego, fue con un arma blanca, fue a través de otro instrumento, con qué elemento. O si estamos hablando de un elemento de corrupción, fue con la actividad intelectual, fue con la acción, fue con la omisión. Si estamos hablando de un delito de estafa, ¿cuál fue el ardil, de qué momento o de qué manera se sirvió para poderlo ejecutar? Si estamos hablando de un terrorismo, ¿qué tipo de terrorismo? Individual y colectivo. Lo que me permite entonces verificar si tengo evidencia. Tengo el arma de fuego, tengo el arma blanca, está la ropa, está otro contexto que pueda vincular a través de esos indicios. Tengo ese lucro que se solicita en una corrupción, más allá de una acción de omisión, porque pudiera ser un aspecto disciplinario que me aleje del contexto penal. Tiene que ver la figura de ese engaño a través de lograr sobrepasar de ese dolo, tal cual como lo establece el artículo 61 del Código Penal. ¿Qué evidencias tengo? Ese terrorismo, ¿qué arma utilizó para poder afectar la seguridad y la paz? Esas preguntas se van a concatenar siempre cuando hablamos de la investigación criminal con la criminología para poder determinar la persona que lo ejecutó, porque no basta saber cómo, sino también por qué lo ejecutó. Esas preguntas siempre van a estar enroscadas, determinadas y van a permear cualquier tipo de investigación. No solamente al auxiliar de criminalista, llámese funcionario policial, llámese unidad criminalística del Ministerio Público, sino que los abogados estamos hechos, dados, para que cualquiera que sea el rol que nos estemos ejecutando en un momento determinado, podamos tener claridad y podamos poder ejecutar de manera clara y conteste, también ejecutar estas preguntas para poder hacer nuestra teoría del caso. De allí nosotros visualizamos que nos encontramos entonces que esas preguntas van a estar relacionadas con objetivos trazados donde la propia historia de la criminalística guarda relación con el nacimiento de lo que es y de lo cómo se ha ido desarrollando. De allí que para nadie es desconocido y que es importante también para nosotros como doctorantes en el contexto de este estudio de quinto nivel, de que ustedes entiendan de que los propios precursores, imagínense ustedes, de esta ciencia tan importante fue la dactiloscopia, tomando en cuenta las huellas. De allí que para nosotros siempre en las películas o series que nosotros vemos en Netflix o vemos en otra situación, guarda relación si hay una huella, y es ahí donde nace o pareciera o reconoce la historia científica como el origen para poder reconocer la importancia de esta disciplina convertida en ciencia. Por ende, desde el año 650 a.C. ya existían dinastías donde aplicaban comentarios propios de los documentos legales para poder determinar. Recuérdense que en la clase pasada nosotros habíamos hecho un recorrido. Y ese recorrido quiero detenerme en algo específico. Si ustedes analizan la historia, siempre ha existido acontecimientos históricos que nos permiten a nosotros recordar evidencias criminalísticas que existieron. Si hablamos de la muerte de Sócrates, existe una evidencia criminalística que tiene que ser el veneno, en el cual, ¿verdad?, él se vio sometido. Si nosotros hablamos de la época de la Edad Media, donde las personas morían, vamos a recordar, y les invito a que tengan ustedes, se regalen ese momento de leer el libro En el nombre de la rosa de Humberto Eco. Si no pueden, vean la película, que es una de las películas que considero que más se asimilan directamente a ese libro, para que ustedes vean cómo también a través del veneno utilizado bajo el contexto de la huella se lograban matar para poder esconder el conocimiento. Siempre han existido aspectos de la evidencia. De allí es que nos permite señalarnos entonces quién y de dónde nace esta ciencia tan importante. Y es reconocido de esa manera por la propia criminalística, que fue Gross quien por primera vez fundamentó esto como método, pero método criminológico bajo el contexto de la criminalística, específicamente en el año 1892, tomando en cuenta la figura de un manual para el sistema criminalístico. ¿Por qué la historia reconoce específicamente a Hans Gross como el padre de la criminalística? Porque a él se le debe el contexto científico para poder desarrollar un manual de evidencia. De allí que esta obra es considerada como el contexto heterogéneo, donde no solamente el juez, sino cualquier agente policial podía de alguna u otra manera determinar, dirigir una investigación.
Eso permitió que la propia comunidad científica lo reconociera como el marco formal de la criminalística para poder acreditar contexto de que tiene un objeto y una metodología. Esa historia y ese abordaje y ese contexto de personas que lograron profundizar permiten también hacer uso del método antropométrico de Batillón, que determina el contexto de la figura dactiloscópica, así como la de Juan, que permitió a su vez determinar a través de las propias revistas científicas, lograr registrar aspectos de lo que las personas estaban realizando, de cómo abordaban el objeto de estudio. Eso permite, ¿verdad?, sin lugar a dudas, o pretender disminuir cualquier tipo de equivocación, que ya en América Latina ya existe, ¿verdad?, una relación donde los ejes transversales europeos comienzan o dan como precursores de esta ciencia a Abraham, a Boris, pero también, ¿verdad?, a Luz, entre muchos otros. Aquí lo importante en este contexto de este programa doctoral, más allá de que ustedes entiendan ese antecedente de lo que pudiera ser la criminalística como nace, porque ustedes la van a poder leer en cualquier libro, es entender la visión que se les está dando en esta cátedra, que tiene que ver directamente en su relación con la investigación, con el método, para luego poderlo relacionar con la criminología. De inmediato, ¿verdad?, nos permite entonces visualizar qué relación, qué importancia pudiera tener esa criminalística con el contexto de su concepto. Porque recuérdense que cualquiera que sea el abordaje, ustedes, para poder entender lo que es una investigación criminal, para poder entender por qué ocurre una detención, si esa detención pudiera guardar relación con esa criminología criminalística, que sí la guarda de antemano, saber de qué concepto nos vamos a nosotros a casar. Y recuérdense que ustedes, como doctorantes ya prontos a poder crear su propia teoría, pues sencillamente tienen que manejar un concepto que ustedes se apropien de ello, pero que ustedes lo puedan explicar. Para muchos, ¿verdad? O en doctrina general, los escritores no han logrado tener un concepto unánime, incluso, al igual que el derecho, lo que es la criminología, consideran que analizar. Fíjense que ya nosotros, ¿verdad?, habíamos señalado de que ya existía un antecedente propio de lo que tenía que significar, ¿verdad?, quién había sido ese autor, que realmente le había dado nombre y apellido, que para nosotros como abogados siempre es importante conocerlo. Pero, ¿dónde deviene? ¿Cuál es el concepto para poderlo visualizar? Vemos entonces que Montiel Sosa señala de que la criminalística la reconoce como una ciencia pero auxiliar, debido a que su aplicación, conforme a la tecnología y a la metodología, permite verificar la evidencia de materiales y a su vez descubrir, conforme a ello, qué fue lo que ocurrió en el hecho delictivo con las personas presuntamente autoras, junto con las pruebas que procura la Administración de Justicia. Fíjense que Montiel Sosa, en esa reflexión conceptual, hace aspectos fundamentales del cual ustedes pueden estar o no de acuerdo. Lo importante es que ustedes son libres de escoger cualquier definición que a ustedes les parezca mejor, pero siempre y cuando la sepan defender. Pero quiero que ustedes tomen en cuenta esta definición, porque Sosa plantea aspectos primordiales a lo que se refiere la criminalística. Primero, la reconoce como ciencia. Segundo, la casa con el contexto del derecho penal. Cuando el origen o la exégesis de por qué Montiel Sosa la señala como auxiliar, no porque sea auxiliar de la misma, sino que dentro de su autonomía auxilia al derecho penal, al derecho procesal penal para la investigación. ¿Por qué? Porque a través de la propia metodología que tiene la criminalística, permite determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes pudieran estar involucrados en ese hecho como presuntos autores, lo que permitirá que la Administración de Justicia, bien sea en representación o en representación del juez, del fiscal y del defensor, puedan obtener los elementos probatorios mediante esas evidencias. Ese concepto pareciera ser un concepto muy abstracto, sin embargo, es un concepto que desde el punto de vista personal me gusta porque encierra lo que realmente es la esencia de la criminalística, que yo pueda casarla con con el contexto de la criminología. Para otros, consideran que hablar de la criminalística tiene que ser en un sentido netamente estricto, y es decir, que guarda relación con las técnicas propias de cómo se estudia el crimen, para poder entonces relacionarlo
con lo que es la investigación y luego con el comportamiento de la persona. Para otros autores, visualizan de que la criminalística tiene que ver definitivamente con solucionar el hecho. Y es ahí cuando la propia policía chilena, en el contexto de un criminalista que es reconocido en la comunidad científica, de acuerdo al contexto como es Aguirre, señala que la investigación criminalística es función de la policía, donde ocupa un verdadero sitio que le permite determinar la correspondencia como ciencia, la existencia del delito y la averiguación del delito y del delincuente. Ven ustedes entonces cómo desde el concepto de la comunidad científica basada en Sosa, donde se prevé que es una ciencia penal auxiliar, para luego poderla visualizar en un contexto del estudio del crimen, para luego entenderla cómo se empodera o apoderan los funcionarios policiales, podemos sin duda definir, precisar e inferir y categorizar en el día de hoy que la criminalística es una ciencia que tiene directamente una aplicación con conocimiento, que tiene que ver con un método, que tiene que ver con técnica, que se auxilian de otras ciencias naturales, dado el concepto del hecho delictuoso, para poder obtener y lograr el auxilio que exigen los administradores de justicia para reconstruir qué fue lo que ocurrió en ese hecho delictivo. Esas tres concepciones de los delitos que a ustedes se les permiten, pues nos permiten entonces acercarnos directamente a ese concepto, que en definitiva tiene que ver que la criminalística es una ciencia. Sí, señores, es una ciencia, pero es una ciencia que a nivel de este programa doctoral lo vamos a entender como una ciencia auxiliar del derecho, porque su fin primordial guarda relación con la averiguación, con la investigación del hecho delictivo. Vuelvo a repetir, creo tu cuento, pero recuerda que soy criminalista, es decir, no baso en opiniones, me baso en hechos. De allí que su fin primordial tiene que ver con el hecho delictivo, para que pueda abordarse esa investigación donde se pone en juego una serie de mecanismos, y esa serie de mecanismos permiten recabar elementos probatorios del sitio del suceso con respecto a lo que tuviera que ver con las técnicas, con las variables. Y es de allí donde siempre la criminología se va a preguntar qué, cómo, dónde, cuándo sucedió, qué, cómo se realizó, quién lo realizó, de qué manera lo ejecutó. Preguntas interrogantes que quiero, Valmore, que se te queden claros, ¿verdad? Para un ejercicio que vamos a tratar de hacer, a lo mejor no hoy, porque ya esté en el aula, pero que a ustedes les quede explicado conforme a ello. Y bueno, lo importante allí es lo que usted dice, ¿no? Acoger un criterio, porque es tan ya es con un salto por el núcleo de España y la calidad. Lo que ocurrió, pero siempre te encuentras y no completas, no las cuentan como es. Y realmente el que es criminalista, pues sabe lo que sucedió, porque los elementos de convicción que se localizan en el sitio hablan por sí solos, que eso es lo importante de la criminalística. A veces preguntarle algo al imputado, porque ya con los elementos de convicción pues, sabemos que lo que ocurrió. A veces, y con su experiencia, usted muy bien lo sabe, hacemos una reconstrucción. Y en la reconstrucción solamente casi que paramos las personas, hiciste esto, hiciste lo otro, efectuaste una llamada telefónica, a veces tenemos hasta video, pues es un registro fílmico que al hacer la discriminación de la secuencia lógica del video, hacemos las fijaciones fotográficas y dice, ese no soy yo, pero allá aparece la escena, entonces el experto, el antropólogo, que va a determinar que fue esa la persona la que participó en el hecho. Es decir, tenemos muchas cosas para de verdad la importancia que se le debe dar a la criminalística y a la criminología, pues. La criminología para reconocer las razones por las cuales cometió el hecho. Pero ahora que importante, doctora, la verdad que he ido tomando nota, recordando, refrescando memoria con eso. Lo que tienes muchísima razón, Malmore. Fíjate que lo que hablábamos, ¿verdad? En una de las frases. Podré disimular que te creo, pero recuerda, soy criminalista.
me dicen esa palabra, soy criminalista, Así es. también deberíamos nosotros partir del contexto, soy abogado, y nos debe hacer un análisis de reflexión. Por eso es que me encanta esta asignatura que tengo el honor de compartir con ustedes, porque es la unión de lo que es la criminalística con la criminología. O sea, es entender que cuando nosotros hablamos de la comisión de un hecho punible y vamos a abordar una investigación criminal, no nos sirve la opinión que aparezca en una red, no me sirve la opinión del fiscal, no me sirve la opinión del policía. Necesito son los hechos, porque los hechos son los que me van a poder determinar, despejar las interrogantes que, cómo, cuándo. Que cuando yo lo logro casar, que esa es la clave, cuando yo lo logro casar con la criminología, el por qué la persona lo llegó a cometer, podemos obtener la verdadera o la verdad procesal cercana a lo que debería ser la verdad verdadera. Y allí es que esa criminalística, como tú lo habías señalado, tiene que ver qué, cómo, dónde, cuándo, cómo se realizó, por qué sucedió, quién lo realizó. Y cuando llego a esa última interrogante, quién lo realizó, me caso con la criminología para saber por qué lo ejecutaste, por qué lo realizaste. Por ende, ¿verdad? Ahorita hablar de que los hechos quedan impunes no es por la inexistencia de ciencia que puedan complementar esa investigación, pudieran quedar impunes por la inactividad de los operadores de justicia, por la omisión, por la, no por la carencia, por la no querencia, o sea, por cualquier tipo de factor externo o interno que no es el tema en el día de hoy, pero que también es de la reflexión y que ustedes pudieran y que tú puedes tomar en consideración al momento de realizar tu propia tesis doctoral. Fíjese que nosotros tenemos un concepto, que cualquiera que sea el concepto que tú te quieras casar, inmediatamente nos ubicamos en esas preguntas y logramos entender que así como se reconoce que la criminología tiene su propio método y que está basado en el contexto de una ciencia, la criminalística también es una ciencia que auxilia al derecho penal y al derecho procesal y que también tiene un sujeto propio, y ese sujeto no es más que el ser humano. ¿Y por qué el ser humano? Porque el ser humano es el que forma parte del hecho delictivo y es al hecho humano, a ese ser humano, al que la criminalística va a evaluar en el contexto de como si fuera una evidencia física a través de los propios principios que la propia criminalística permite de un método científico evaluar, bien sea a través de evaluar quién lo hizo, cómo lo hizo, cuál es el responsable y poderlo casar. ¿Por qué les traigo yo a colación ese sujeto de estudio de la criminalística? Para que entiendan, porque a muchas personas que se tildan de ser criminalistas, pareciera que obvian la criminología. Y desde mi punto muy personal, con toda humildad, puedo señalar que la criminalística puede hacer mucho, pero deja de hacer lo que le corresponde si obvia la criminología. Igual sucede con la criminología. La criminología puede hacer mucho, pero no sirve de nada si no se casa con la criminalística y la logra reconocer, aceptar y ambas se entrelazan, respetándose cada uno su propio espacio. Siendo así, ¿verdad? Con ese sujeto, inmediatamente nosotros vemos que la propia criminalística va a tener un propio objeto y ese propio objeto tiene que ver con los elementos que la conforman, esos elementos que van a ser evidencia, que luego son elementos de convicción y que luego se convierten en elementos de prueba, que seguramente tendrán una asignatura que ya ahorita, en los actuales momentos, ya la discusión de elementos de convicción con elementos de prueba ha tratado de ser superado porque siempre va a ser prueba. O sea, darles nombres distintos por etapas procesales, en vez de ayudar, logra confundir frente al concepto de la grandeza de lo que es la prueba, lo cual no es el tema porque si no me pudiera desviar, pero siempre, ¿verdad? Es bueno traerlo a colación. Ese objeto de la criminalística tiene que ver con esos elementos probatorios o que van a servir como elementos probatorios para demostrar cómo ocurrió el hecho y cómo demostrar de cómo ocurrió el hecho. De allí que cuando nosotros hablamos de ese objeto, tiene que ver directamente con las evidencias, tanto materiales, pero también Balmore o las personas a las cuales les queda aquí grabado, el contexto tiene que ver con las evidencias, con los indicios, porque en materia criminalística los indicios son sumamente importantes. Fíjense que el propio Carlos Guzmán, que es un reconocido criminalista, establece que dentro de los objetivos de la tiene que ver con la colección de esa evidencia física, lo que tú señalabas, la reconstrucción del hecho, la identificación del sujeto dentro del escenario del suceso
para luego poder verificar lo que veremos a lo último, que tiene que ver con el arresto. Es decir, que la criminalística por sí tiene que ver con un medio eficaz para poder determinar el descubrimiento de la verdad. El tema de la verdad en materia penal, en materia procesal penal, es un tema de discusión, porque nosotros, ¿verdad?, nos basamos en el contexto de que el objeto del proceso penal es la verdad. Sin embargo, esa verdad es la verdad procesal, porque es la que nosotros logramos demostrar en el proceso. Lo importante es que la verdad procesal sea igual, semejante a lo que significa esa verdad verdadera. Tomando en cuenta lo antes descrito, pues inmediatamente nos ubicamos que también esa criminalística va a tener un método, y ese método, ¿verdad?, va a ser el método científico, que debemos reconocer que se emplea tanto el inductivo como el deductivo, tomando en consideración si es de lo particular a lo general o de lo general o lo particular. Eso permite señalar que ese método va a tener aspectos primordiales. Uno, demostrar de manera científica la existencia de un hecho. Vuelvo a repetir, la criminalística no acepta opiniones, el derecho tampoco acepta opiniones. Nosotros queremos hechos que podamos demostrar. Inmediatamente verificamos entonces la probabilidad de poder determinar ese hecho delictivo para determinar la forma de reconstruir el método, precisando bien sea maniobras que me permitan emplearlo. No es lo que tú me digas, sino yo voy a una reconstrucción para poder aportar, coordinar los elementos probatorios que identifiquen quién es esa víctima, pero también quién es el agresor, a los fines de que podamos establecer pruebas de carácter científico que vinculen a ese presunto autor, tomando en consideración las técnicas que puedan aportar ese contexto indiciario dentro de los sujetos del objeto de la criminalística. Fíjense la grandeza que tiene, que es importante que ustedes visualicen que la criminalística, ojo con eso, porque ustedes ya lo deben haber visto en la película, ahora lo tienen que identificar, que la propia criminalística se basa a través de ese método científico, tomando en cuenta el ser humano, porque no se deshumaniza, no, es todo lo contrario, es totalmente humano en principios que le son propios. El principio del uso, que tiene que ver directamente con la variedad de agentes, tanto químicos, biológicos o físicos, pero también tiene el principio de la producción, en donde se utilizan elementos materiales, bien sea morfológicos o reconstructores, pero no se basa ahí, tiene que ver con el principio del intercambio, que tiene que ver con consumarse, cómo se origina el hecho, cómo se guarda relación con el lugar del actor y del acto, para luego tener un principio de la correspondencia de caracteres, que tiene que ver con la dinámica determinada de esas características que los impactan, para luego ir directamente con el principio de la reconstrucción, bien sea del hecho o del fenómeno, que guarda relación con el principio de la probabilidad de esa reconstrucción y que pueda tener directa relación con la certeza o el llamado principio de la certeza, donde las identificaciones, bien sean cualitativas, cuantitativas o comparativas, son vulnerables para poder utilizar una metodología adecuada para la existencia de su procedencia. Fíjense lo grandioso que es la criminalística y fíjense la importancia cómo vamos concatenando lo que vimos en el encuentro anterior, lo que ustedes, ¿verdad?, logran visualizar en el aula, pero lo que ustedes, ¿verdad?, están escuchando ahora, cómo unimos la criminología con la criminalística y cómo en la película que ustedes están analizando pueden ustedes precisar cada uno de esos principios, bien sea el del uso, bien sea el de la producción, bien sea el del intercambio, bien sea el de la correspondencia, el de la reconstrucción, el de la probabilidad, pero también el principio de la certeza para poderlo señalar. Qué importante nos permite entonces recordar, cuéntame la historia, pero recuerda que soy criminalista. A esa frase, nosotros, ¿verdad?, en esta clase doctoral le agregamos, cuéntame tu historia, pero recuerda de que soy abogado, criminalista y criminólogo. Es decir, estudio la verdad de acuerdo a los hechos para poder determinar el por qué se cometió no solamente ese hecho delictivo, sino lograr prevenirlo. Siendo así, es obligatorio para nosotros como doctorantes determinar por qué
¿Y para qué nace esa criminalística? Y la respuesta está en la propia historia, pero no la historia que ustedes leen en los libros, sino a nivel doctoral en lo que significa esa propia historia que tiene que ver con el ámbito de la investigación criminal, que es la unidad que continúa. Esa investigación criminal que guarda relación directa con una ciencia multidisciplinaria. Y esa ciencia multidisciplinaria, porque así, ¿verdad? Quiero revelar formalmente que es mi postura, visualizo la criminalística como una ciencia multidisciplinaria, al igual que la criminología, donde emergen importantes elementos para el proceso penal, para los actores sociales, para el sistema judicial, donde ese concepto de que sea definida como ciencia o disciplina para el desarrollo, desde mi postura, es una ciencia multidisciplinaria que tiene un método, ese método es el científico, que se basa en indicios para poder determinar la verdad histórica convertida en verdad verdadera, que se transforme en una verdad procesal que yo pueda llevar a un tribunal y poder presentar los elementos correspondientes. De allí que hablar de una reseña criminalística, más allá de poder determinar el año 650 en la dinastía Chía, es recordarles a ustedes cómo la criminalista reúne disciplinas propias como es la medicina legal, la balística, la contabilidad, la ingeniería, la planimetría, la documentología y todo lo que permite generar un auxilio real a lo que es la investigación para poder verificar qué, cómo, dónde y quién cometió el hecho punible basado en el concepto de esa figura de esos hechos. Siendo así, es importante que ustedes, ¿verdad?, nunca obvien, por más tendencias modernas que ustedes puedan tener con la criminalística, que existe una ramificación que para muchos es considerada clásica, pero que sigue siendo la misma, que tiene que ver con, ejemplo, la balística, como esa ciencia que estudia los movimientos y alcance de la dirección de proyectiles, donde esa criminalística me permite determinar la velocidad, la forma como ocurrió y la dirección, clasificando la misma en una balística interior, exterior o de efectos. Cuando hablamos de la balística interior, hablamos de fenómenos que ocurren fulminantes, pero cuando hablamos de exterior, hablamos cómo afecta el proyectil, y cuando hablamos de efectos, hablamos con respecto a la fragmentación. Esa balística, que nosotros la visualizamos luego en la balística forense, tiene que ver con la trayectoria. Y qué importante es cuando nosotros hablamos del concepto, estamos abordando una investigación de un femicidio, de un homicidio, de unas lesiones, para poder determinar el lugar, cómo, la distancia, la velocidad y poder de manera científica verificar cómo ocurrieron los hechos. Otra forma de esa figura de la criminalística tiene que ver con la dactiloscopia, en donde, al igual que la grafoscopia, forma parte de la ciencia que estudia esos dibujos, pero papilares, en lo que se refiere a los dedos, que es como nace, es el origen propio de la criminalística, que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con el contexto de las propias crestas, porque nadie, o sea, nos podemos parecer, pero las huellas, ¿verdad?, nos distinguen a cualquiera. Esa dactiloscopia, que forma parte de esas impresiones dactilares, que tiene que ver con el concepto de la persona del cadáver, para poderlo identificar, es primordial en cualquier tipo delictivo contra la propiedad, contra la administración de justicia, contra las personas, entre otras. De allí que para muchos es considerado por la historia como esa impresión papilar, porque es propia del propio origen, que inclusive, ¿verdad?, se habla de la cera, del jabón, de las yemas de los dedos, entre otras cosas. Y es del origen porque es así como nace el reconocimiento de esta como ciencia. También a la criminalística también se le casa con la figura de la accidentología, que tiene que ver con esa investigación que se funda en el contexto de lo que da origen al estudio propio de los accidentes de tránsito, muy en boga ahora, que más allá de hablar de unas lesiones, tiene que ver con el concepto de lo que pudiera significar ese dolo, si es dolo eventual o esa culpa, un tema tan de moda en el derecho penal, que es tan de vieja data, que no debería ser moda, sino que tendría que ser doctrina conforme a ello. Siendo así, vemos entonces que también está la documentología, a la cual, ¿verdad?, es una disciplina que me caso mucho bajo el concepto en el tiempo que duré siendo fiscal de legitimación de capitales y fiscal de corrupción, porque la documentología, como parte de esa criminalística, me permite a mí determinar, o me permitía a mí determinar características propias de la identidad de los informes periciales.
Es decir, conocer los elementos, conocer, ¿verdad?, el rubro, conocer la pulma, conocer el impulso, la forma como ocurrió, el trazado, conocer la firma, que importante es para los delitos de falsificación, las letras, el contexto de lo que subdivide la misma. Es un aspecto de la criminalística importantísimo que se ha manejado de manera muy genérica. También tenemos la toxicología, que tiene que ver con la ciencia para la historia, desde el contexto de los venenos. Hoy va mucho más allá, pero ese veneno que tiene que ver con la dosis, que da origen al contexto de sustancias que se puedan desarrollar. También tenemos, ¿verdad?, nuevamente el concepto de la figura antropométrica, que tiene que ver directamente con esas características óseas, que qué importante es, por ejemplo, si tenemos la discusión, si la persona que cometió el hecho punible es un adolescente o un mayor de edad, o identificar a la persona que murió, porque resulta, ¿verdad?, que la cortaron en pedazos y no logramos determinar. Ciencias que la van a poder ampliar para poder llegar entonces a generarse, en definitiva, ¿verdad?, ¿qué puede hacer la criminalística? ¿Qué crees tú que puede hacer la criminalística, Balmore? Profesora, la criminalística es la responsable prácticamente de todo, ¿no? Es la que le va a dar respuesta a cualquier evento que pueda ocurrir. ¿Okay? Ese siempre ha sido mi criterio y bueno, en función de mi trabajo, siempre sustentamos nuestras investigaciones, siempre en la criminalística. Recordemos hace tiempo cuando el Código de Enjuiciamiento Criminal decían que 2 testigos hables y contesten era prueba suficiente. Hoy por hoy no lo es. Precisamente con la modernización o con la llegada del Código Orgánico Procesal Penal se toman otros aspectos a considerar y precisamente uno de ellos es la criminalística. Cuando usted hablaba hace un momento del valor probatorio, pues los indicios, que de alguna manera, bueno, han ido cambiando de nombre, pero que no dejan de ser lo mismo, los elementos de convicción o el sistema probatorio. Realmente esos elementos son los que le van a permitir al juez calificar y fundamentar su sanción, la que pretende imponer, pero siempre va a ser basado en la criminalística, porque muchas veces las versiones son manipulables. En algún momento, por supuesto que las manipulan. Hemos tenido casos donde de repente testigos, donde hacen alguna aseveración, posteriormente cambian su versión y prácticamente echan a perder el caso. Leí algo por aquí, profesora, uno de unos autores, ¿ok?, que usted mencionaba, que no quería pasar o dejar pasar por alto el nombre de una persona, Arturo Rodríguez Borges, que es considerado el padre de la dactiloscopia en Venezuela, un comisario general de CICPC, que él tenía su fórmula, estaba la fórmula Busetti y todo lo demás, pero él impuso su fórmula dactilar venezolana, Y eso es importante mencionarlo porque así como tenemos autores o como es considerado Angros el padre de la criminalística, acá en Venezuela también tenemos un potencial importante de personas que han representado o han hecho historia en la ciencia, en la investigación. A mi entender, de igual manera, considero que la criminalística, por supuesto que es una ciencia, y siempre, a pesar de que nos decían, los autores decían, es una ciencia, pero bueno, es una disciplina. Ajá. Entonces te dejaban esa diatriba allí como que, ajá, ¿qué hago? ¿Corro o me detengo? Pero ya definitivamente, disculpe, sabemos que es una ciencia, y por eso de allí la importancia de la criminalística. Usted habló allí algo de los principios de la criminalística, súper importante, el principio de correspondencia, el principio de la certeza. Esa certeza es la que le permite a la experticia el que no tenga margen de error. Y era lo que le comentaba hace un momento, doctora, cuando vamos a las reconstrucciones, nosotros vamos con esa certeza, con esa convicción que sabemos qué fue lo que pasó en el sitio. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cúmulo de experticia. Usted mencionó muy importante la balística, ¿ok? Que es la que se ocupa de todo el estudio de los efectos de las armas de fuego, la balística interna, externa y de efecto, ¿ok? Y entonces ahí permitimos hacer un arma si tiene correspondencia o no,
con la que le encontramos a la persona que presumimos que cometió el delito, porque no podemos decir otra cosa hasta que se demuestre su culpabilidad completamente. Entonces, también la documentología, porque Exacto. muchas personas, en el caso de los femicidios que usted mencionó por allí, han simulado suicidio y cuando se hace la investigación se determina. Entonces, los rasgos escriturales, súper importantes, en el caso de la documentología, los grafismos que se determinan allí, amén de otras experticias que se practican en el sitio, el levantamiento pralimétrico, la trayectoria intraorgánica, perdón, toda esa serie de aspectos. Nosotros cuando vamos a los sitios, ya prácticamente nos está hablando, nos dice qué es lo que está ocurriendo allí o qué fue lo que ocurrió. Nos dice, mira, un suicidio. No, no es un suicidio, las características no van para eso. ¿Ok? Las características no van para eso. En el caso de la Valmore, telescopia. ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? O sea, ¿eres abogado litigante? ¿Eres funcionario? Ah, disculpe, profesor, yo soy comisario general de CICPC. Ah, Sí, se nota. Qué orgullo. Que sí, porque gracias, profesora. fíjate, claro, yo 28 años de abogado tengo. Estoy casada, ¿verdad? Con el contexto. Fíjate que el abordaje que yo le doy es un abordaje en el contexto de que ustedes puedan crecer a nivel doctoral, porque los principios de la criminalística ustedes lo pueden visualizar en un libro, pero entenderlo como lo estás visualizando tú, claro, por eso la pericia que lo señala, de casar la importancia que el abogado debe sentir a la criminalística, el respeto y casarlo con la criminología, porque mi sentir muy personal en mi experiencia como abogado penalista es que si yo logro casar las dos, yo logro obtener un buen resultado cualquiera que sea el rol que se desempeñe. Incluso te puedo comentar que yo como fiscal de género tuve un caso donde el femicidio, el agresor, vamos a llamarlo, en principio lo puedo hablar con propiedad, ya está condenado y quedó firme en la sentencia, lo condenaron a 30 años. Él simuló un suicidio. Exacto. Él Ya tiene simuló carácter de cosa jugada. suicidio completo y hizo la escena perfecta. O sea, yo digo, o sea, mi respeto, ¿verdad? Para ese agresor. Cuando nosotros llegamos a abordar la escena, ya la muchacha estaba en el hospital, ya todo lo que él le había generado con respecto, la había drogado, estaba embarazada, fue un doble homicidio, un doble femicidio, en este caso, y estaba vigente la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y fue el 6CPC que me ayudó a reconstruir de cero, porque empezamos de cero, comenzaron con una investigación como si fuera suicidio, y el olfato del investigador que me acompañaba en ese momento me decía, eso no es, o sea, aquí hay mucho más, y empezamos de cero y logramos determinar a través de la ciencia. Por eso es que para mí es importante darle el nombre, es ciencia, o sea, no es una disciplina, es una ciencia Exacto. que auxilia de disciplina es otra cosa, pero ella es una ciencia que tiene método propio. Junto con la criminología logramos determinar que era un femicidio agravado. Y bueno, logramos hacer esa autopsia psicológica que fue tan importante para poder determinar esa perfilación. Por eso la casada que yo me doy con la criminología de poder determinar el por qué una persona con determinada patología es capaz, imagínate la inteligencia, de tener la destreza de disimular un suicidio que logró engañar a un grupo de funcionarios hasta que la propia criminalística, como todo, ¿verdad? No me cuente, ¿verdad? Los hechos porque ella me va a hablar por sí solo. Entonces, fíjate la importancia de eso y que tú lo logres casar con tu trabajo, que lo puedas llevar a una teoría para que pueda generar mucho más allá de lo que es, no sé en qué consistirá tu tesis doctoral o tu proyecto de tesis doctoral, pero, por ejemplo, desde el punto de la perspectiva como operadora de justicia, que estoy, ¿verdad?, desde hace 25 años en la administración de justicia, el que la gente entienda que no necesito tener una especialidad en criminalística para poder apoyarme en ella, que no necesito ser criminólogo para poderme apoyar en la criminología, sino que es obligatorio, si yo estoy en Sí, el ámbito penal, apoyarme en todas y en ambas y en lo que me permita a mí determinar lo que es la verdad, porque la verdad yo la tengo que descubrir y la tengo que convertir en una verdad procesal, pero se tiene que acercar tanto a la verdad verdadera, porque si no sencillamente sería un fraude procesal. Fíjate que a lo último yo les coloco, ¿verdad? Valmore, ¿qué puede hacer la criminalística? Yo les coloco, ¿verdad? Algo que también se lo dije en el aula, solamente, ¿verdad? Para que hagamos un ejercicio durante la semana. Yo sé que eso tú muy fácil lo vas a contestar. Fíjate, Ana desapareció un 19 de marzo.
cuando salió de su casa sin decir de dónde iba. Seguramente a lo mejor tú conoces este caso. Testigos vieron por última vez en la parroquia 11 de abril en San Félix. Estamos hablando de Ciudad Bolívar. Cuando la subieron por la fuerza a un vehículo. La información que suministró la hermana de la víctima alertó de inmediato sobre un posible caso de trata de personas. A ella, ¿verdad? Se puso en contacto, ¿verdad? A través del Facebook hace aproximadamente un año. Un hombre la identificado como Johnny. Este afirmó ser oriundo de Trinidad y Tobago, donde le ofreció viajar a ese país. La joven alegó no contar con recursos para el viaje y broker le solicitó la cuenta bancaria para la transferencia por el pago móvil. También le dijo que le había llevar otras muchachas. Ella entonces le comentó a su hermana, que le manifestó que no iría, y una amiga. Ese viernes desapareció. La hermana de Ana revisó su cuenta en el Facebook y se percató de que sí mantenía contacto con esa persona del perfil. En uno de los mensajes, este le indicó que pasaría por otras personas en un vehículo de color vino tinto para trasladarla hasta Tucupita, en Delta Macuro. La hermana de la víctima le escribió a Broker preguntándole qué sabía sobre Ana. Este le respondió que la joven la contactaría el sábado 20 de marzo, pero que no hubo ninguna comunicación. Fue entonces cuando empezó una cadena de alerta por la desaparición de la adolescente. Fíjate que en primer lugar nosotros tenemos un caso que ya de ipso facto, solamente con la lectura, logramos visualizar que es una trata de personas. Ahora, esa trata de personas, ¿de qué manera se apoya en la criminalística y en la criminología? Yo sé que las respuestas tú las tienes, no es para que las contestes ahora, es para que veamos un delito que pocas personas, sobre todo los fiscales, yo fui fiscal de trata también, pocos fiscales hacen uso, no hacen uso, sino que no entienden el impacto que tiene la criminalística y la criminología con la victimología en este tipo delictivo. Hacen uso de los auxiliares como ustedes, ¿verdad? Del CSPC, de los funcionarios policiales, sin entender y empoderarse de los propios conceptos para poderlo determinar. Eso está en el aula, Esteban More. Yo quiero, ¿verdad? Que tú, Voy a ¿verdad? revisar. En la propia aula, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Me describas a nivel criminalístico cómo resolverías tú el caso de Ana para que Ana aparezca frente a esa situación. Es solamente un ejercicio mental de descubrimiento que es algo sencillo que me imagino que tú lo haces todos los días. Sí, sí, nosotros. Profesora, algo importante que también quería mencionar, nosotros también en CICPC tenemos un centro de perfilación criminal. Qué bueno. En el 6CPC de Táchira. No, yo estoy en Carabobo, pero eso funciona en Caracas. Eso fue el año pasado, se le hace varios. Carabobo, jefe Carabobo. Sí, entonces el centro de perfilación funciona en Caracas. Ya tenemos varios casos donde los expertos se abocan directamente me encanta, porque entonces ustedes, ¿verdad? Como criminalistas aceptan, de verdad, definitivamente, la manera como se tienen que apoyar de la criminología, porque ya los criminólogos han aceptado que sin la criminalística ellos no pueden hacer mucho, porque, ¿verdad? Determinar una simple conducta sin tener la veracidad que le da el contexto científico, solamente lo pueden hacer la figura de la criminalística, y por eso es la importancia del concepto de poderlo acercar a esa investigación criminal. Fíjate que aquí hay un pensamiento que yo les pongo. Las tretas criminales y los trucos de magia son cosas distintas. ¿Sabes dónde está la diferencia? En las dos hay trampa, pero la diferencia está en su manejo, que es completamente distinto. En la magia, una vez terminado el espectáculo, los espectadores pierden la oportunidad de pillar el truco. Pero en las artimañas criminales, el equipo investigador puede inspeccionar, analizar el lugar de los hechos cuantas veces quieras. ¿Qué piensas tú de ese pensamiento de la salvación de una santa, que tiene que ver específicamente, ¿verdad?, con un caso que generó esa opinión? Profe, le perdí un poquito el audio, profesora. Mira, las tretas criminales y los trucos de magia son cosas distintas. ¿Sabes dónde está la diferencia? En las dos hay trampa, pero la diferencia está en su manejo, porque es completamente distinto. En la magia, una vez terminado el espectáculo, los espectadores pierden la oportunidad de pillar el truco. Pero en las artimañas criminales, el investigador puede inspeccionar, analizar el lugar de los hechos cuantas veces quiera. Es así. La reconstrucción, entra en juego la reconstrucción. Yo la puedo ver y ellos siempre van a mostrar
lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y nosotros tenemos que ver más allá de eso. Eso es lo importante del sitio de suceso, Es, lo que nosotros tenemos que valorar en el sitio de suceso. eso era lo que yo quería que me dijera, o sea, lo importante. Y qué importante, o sea, a mí ese pensamiento me encanta, porque cuando laboré, y que es una de las áreas, no digo que soy experta, pero que sí la conozco a nivel de investigación de la legitimación de capitales, pues qué importante, ¿verdad? Me ayuda a mí la criminalística para poder determinar de que esa infección que va a generar el contexto, no importa el tiempo, siempre hay una huella que me va a dejar esa figura de la criminalística. De allí les vuelvo y te vuelvo a recordar que la única evaluación que ustedes van a tener en mi asignatura es una película, es un análisis, pero ya ahorita formalmente, ya se lo subí al aula, tiene que ver con lo siguiente. Es un análisis jurídico de la película Los Crímenes de Oxford. Ustedes van a desarrollar de acuerdo a su estilo, ¿ok? Fíjate, valores a tu estilo, ¿verdad? Lo siguiente, no es como un cuestionario, recuerden que nosotros estamos aquí a nivel doctoral, o sea, usted lo va a hacer como usted quiera, como un libro, como un cuento, como un relato, como una metáfora, como tú quieras. Aquí hay libertad completa, ¿sí? La creatividad para mí es sumamente importante. Primero, el resumen de la película, el personaje, los personajes y el significado con la criminología y la criminalística. ¿Qué significado se le otorga en la película a la investigación criminal? De acuerdo a esa respuesta, ¿cómo la relacionas tú con el ordenamiento venezolano? ¿Qué delito reconoces tú en la película que lo puedes ubicar en la legislación venezolana? ¿Qué opinas sobre la detención que ocurre en la película y qué opinión personal te genera a ti la película? Solamente les estoy pidiendo como estructura que tenga una portada, que tenga un desarrollo y que tenga una bibliografía. Que tenga una portada porque tiene que tener un estilo escritural. Que tenga un desarrollo es propio tuyo. Y la bibliografía porque recuérdate que es importante respetar la opinión y por supuesto no apropiarnos de ideas que le correspondan a otra persona. No está permitido, por supuesto, hacer copias de redes, porque aquí se evalúa es la creatividad. Lo que tú vayas a hacer es una película. O sea, yo creo que, o sea, a mí me hubiese encantado, aunque yo también tuve esa oportunidad en el doctorado, ¿verdad?, de que me evaluaran al contexto a nivel de la creatividad, que es lo que ustedes le van a permitir. Eso permite, ¿verdad?, ir alimentando poco a poco el trabajo final que ustedes van a efectuar, pero que ya lo tienen formal, ya la estructura en el aula. Aquí también la tienes en la lámina, que ya la voy a pasar por el grupo para que ustedes la puedan tener y pues sencillamente entrelazar las ideas del contexto de que definitivamente, vuelvo e insisto, sin necesidad de ser repetitiva, no me cuentes los hechos, yo soy criminalista, yo soy abogado, yo soy criminólogo, yo investigo la verdad. Y si yo investigo la verdad, no investigo la opinión. Quiero saber los hechos, quiero saber, ¿verdad?, cómo los compruebo y cómo lo demuestro. De allí la gran relación que existe entre la criminalística y la criminología. ¿Tienes alguna pregunta, alguna opinión, Palmore, con respecto a ello? Disculpándome, por supuesto, de todos los problemas tecnológicos, porque la computadora jamás me volvió a abrir el Zoom. Estoy aquí por el teléfono, pero bueno, chévere, ¿verdad? Porque estás aquí presente. Yo sabía que tenías que tener algo que ver con la criminalística, pero no lograba abordar. ¿Estás de acuerdo, verdad, con la evaluación que se les puso? ¿Estás Sí, conforme con sí, ello? ¿Sí? sí, sí, profesora, me parece bien y bueno, que como usted bien dice, ¿no? No va a ser un criterio, sino va a ser a nuestro criterio realmente, ¿no? Porque en la investigación parece mentira, cada investigador maneja un criterio diferente, a pesar de la investigación del delito que ocurra, bien sea homicidio, robo, fraude, estafa, el propio, la propia legitimación de capitales, la investigación, cada quien tiene un estilo diferente para llevarla, ¿no? ¿Ok? Amén que el resultado sea el mismo, pero siempre cada quien tiene un estilo. Y me parece bien la opinión. De verdad que empecé a ver la película, no le tengo que hacer a verla en la madrugada, que no me molesten tanto para poder verla detenidamente y analizarla. Sí. Y así la vas analizando poco a poco en el concepto con las píldoras que se te dan, que te va a ayudar mucho, ¿verdad? Estoy tratando de colocarles en el aula aspectos que ustedes puedan generarles no solamente para esta asignatura, sino que les pueda servir para su tesis doctoral y que les pueda servir para su propio rol profesional que se estén desempeñando. Pues sencillamente para mí, ¿verdad? Es un honor. Espero que te estén gustando estos encuentros síncronos. Espero que te esté gustando el abordaje
de esta asignatura que es tan hermosa y tan importante. Y bueno, está de más decirte que estoy totalmente a la orden. No sé si estoy a tiempo, si estoy conversando, porque yo siempre me paso porque yo hablo más de lo casi que me... La vez pasada Eva me dijo, se pasó un poquito, una hora, casi que media hora, 40 minutos después, pero bueno, no importa, ¿verdad? Lo importante es estar en sintonía y que, bueno, ustedes puedan compartir con las personas, ¿verdad? Eso ya se los voy a pasar por el grupo, las láminas, para ver si tienen algún tipo de importancia y, bueno, y preguntar si tienes algún tipo de otra pregunta que puedas realizar. Estoy totalmente aquí a la orden para contestar lo que a bien tenga y lo que esté dentro de mis posibilidades.